aquí aceptamos. Vamos a dedicar, bueno, a plantar nuestra intención para esta clase, para que podamos aprender poco a poco esta asignatura de teoría de mentes que nos sirva para identificar las mentes, las cogniciones que tenemos, que nos sirva para comprender nuestra mente, para finalmente poder ir avanzando en nuestro camino a la iluminación para ayudar a todos los seres sensibles. Bueno, pues vamos a ver aquí. Y hoy estamos en la clase número 9 ya, vamos avanzando muy bien, ¿eh? Seguimos a la cognición inferencial. La cognición inferencial no la hemos terminado, con lo cual vamos a seguir. Entonces, como siempre, vamos a ver que todavía estamos en esta división en 7, luego habrá una división en 2, o sea, en 3 y varias divisiones en 2. Y entonces ya hemos visto la cognición directa, hoy estamos en la cognición inferencial. Entonces, como vimos, la cognición inferencial, aquí tenemos el pantallazo de la división, de la definición. Entonces, como vimos, la definición era cognición atributiva, no engañosa con respecto a su objeto de conocimiento, un fenómeno ligeramente oculto, surgida de su fundamento, un silogismo correcto. Y entonces, bueno, pues aquí os lo he escrito en el texto porque hemos escogido la palabra atributiva. Entonces es como ven aquí, una mente que no se limita a percibir, sino que clasifica, etiqueta, califica. Entonces en tibetano normalmente dicen es una cognición que tiene la idea de esto es una jarra, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos una jarra, ¿no? O sea, podemos simplemente verla o tener esa idea de, oh, una jarra. Además ellos dicen, oh, no sé por qué, dice pumpa, oh, y eso ya significa que es una cognición atributiva. Porque estamos atribuyendo en ese momento, pues, un término, ¿no? Un nombre a la jarra, y la estamos clasificando, tenemos cierta información sobre la jarra, ¿no? Entonces, por eso la llamamos cognición atributiva, porque le vamos a atribuir algunas ideas, ¿no? Y entonces, o sea, no es como la cognición directa que simplemente percibe la jarra y ya está, ¿no? Entonces, es no engañosa, como dijimos, no engañosa con respecto, con respecto a su objeto de conocimiento, porque sí que era engañosa con respecto a su objeto de apariencia, ¿os acordáis? ¿No? Porque es una cognición que es conceptual y todas las cogniciones que son conceptuales son engañosas con respecto a su objeto de conocimiento, a su objeto de apariencia, que es como un concepto, una idea mental, ¿no? Una imagen mental. ¿Os acordáis de esto, verdad? Todas las que son conceptuales. Entonces, esta, por supuesto, como es conceptual, sí que es engañosa con respecto a su objeto de apariencia, pero no con respecto a su objeto de conocimiento, que en este caso es un fenómeno ligeramente oculto, ya lo hemos estado viendo, y surge de su fundamento, que es un silogismo correcto. Y como os acordáis que decíamos que todas las conciencias tienen que surgir de la unión de 3 condicionamientos, ¿no? De 3 condiciones, entonces que eran el momento del continuo mental inmediatamente anterior, que es la condición inmediata, ¿no? Y luego también la condición dominante, que en este caso hemos dicho que era un órgano mental, ¿no? Y no es un órgano físico, porque si es un órgano físico va a ser siempre una de dos, o una cognición directa o una cognición sensorial errónea, ¿no? Va a ser una cognición sensorial, en cualquier caso. Correcta o errónea. Si es correcta va a ser una cognición directa y si es errónea va a ser una cognición errónea.
Y entonces, pues en este caso, la tercera condición, que en el caso de las cogniciones sensoriales es una cognición, es una condición de enfoque, en este caso va a ser un silogismo correcto. Y esto lo vamos a ver ahora con dibujos, ¿eh? Vale, vamos aquí. ¿Os acordáis? Vuelvo a repetir lo de equívoca y errónea, porque el otro día parece que no quedó muy claro, porque luego hicimos preguntas, ¿no? Entonces, la que solamente se equivoca, esta primera, ¿no? Por ejemplo, es una cognición conceptual que percibe una jarra. Entonces, como es conceptual, va a ser siempre equívoca. Y equívoca significa que se equivoca con respecto a su objeto aparente. ¿Por qué? Porque él tiene esta imagen del objeto aparente como si fuera la jarra, ¿no? Se le aparece su apariencia, su objeto de apariencia, como si fueran, que no es una jarra, porque es una imagen mental, no es un concepto, como si fuera una jarra. Y por eso es equívoca, ¿no? Porque hay algo que parece lo que no es, ¿no? Y como dijimos, eh, todas las que son erróneas son además equívocas, pero no todas las que son equívocas son erróneas. ¿Por qué? Porque para que sea errónea tiene que confundirse no solo con respecto a su objeto aparente, ¿no? Sino también con respecto a su objeto vinculado. Que el objeto vinculado es al final la jarra, ¿no? El objeto al que nos estamos refiriendo, ¿no? Con el objeto que estamos comprendiendo con esa conciencia. Entonces, por ejemplo, si a esta persona que estamos aquí viendo, pues se le aparece la jarra como si fuera permanente, ¿no? Y además también tiene la idea de que es permanente, con lo cual no solamente el objeto aparente está equivocado, sino que además esta persona está equivocada con respecto a su objeto vinculado, que es la jarra, ¿no? Con lo cual, como ambos están equivocados, pues entonces es errónea, ¿vale? Bueno, pues vamos a seguir. Entonces, porque el otro día, ¿os acordáis que dijimos una también sobre las conciencias engañosas? ¿Os acordáis que decíamos que una cognición inferencial, entonces decíamos, ¿es engañosa o no? Y decíamos, no, no es engañosa. Alguien decía, no, no es engañosa porque, eh, porque no es equívoca, pero sí es equívoca porque es conceptual, se equivoca con respecto al objeto aparente, pero el hecho de que sea equívoca no significa que sea engañosa, ¿vale? Porque nosotros comprendemos de una manera que tiene cierta equivocación, pero estamos comprendiendo bien el objeto. O sea, cuando, por ejemplo, en este caso, esta que es engañosa, pero además es errónea, no solamente es engañosa, también es errónea, porque puede ser engañosa y no ser errónea, ¿no? Como en el caso de esta cognición inferencial. No, que estoy liando mucho las cosas, me parece. Pero bueno, imagínate que esta estuviera viendo la cuerda y está pensando que es una cuerda, ¿no? Pero entonces, pues no sería engañosa, porque está viendo la cuerda y está pensando que es una cuerda, ¿no? Pero siempre que hay pensamiento de por medio sobre la cuerda, aunque sea un pensamiento correcto, que está pensando bien sobre la cuerda, que es una cuerda y todo lo tiene todo bien pensado, y es transitoria y todo lo que quieras, pero como es un pensamiento conceptual, todo lo que sea un pensamiento conceptual va a ser siempre equívoco. ¿Equívoco por qué? Porque es equívoco con respecto a su objeto de apariencia, no al objeto real. El objeto real lo lleva bien, ¿no? Está pensando si es una cuerda, tal y cual, pero todo ese pensamiento, a lo mejor no, ahora no tiene la cuerda delante, ¿no? Imaginemos que es un recuerdo, por ejemplo, antes vi una cuerda y en vez de pensar que era una serpiente, pensé que era una cuerda, entonces ahora pienso, mira, una cuerda y era transitoria, y me estoy acordando todo eso, pero en ese momento no estoy viendo directamente la cuerda, ¿no? Entonces, hay algo que son conceptos, ideas, imágenes mentales que se me está pareciendo como si fuera la cuerda cuando no es la cuerda, por eso se equivoca, pero en realidad no es engañosa porque es correcta. Lo tiene todo correcto. Aquello era una cuerda, era transitorio, todo eso. ¿Vale? Bueno, entonces, vimos esto de lo de los 3 puntos. Y ahora pongo entre interrogaciones, ¿pero eran verdaderamente 3 puntos? ¿Es realmente cierto que todos los fenómenos obvios son fenómenos ocultos? Y aquí me acuerdo que Carlos está como muy mosca, ¿no? Decía,
no sé yo, a mí esto no me termina de convencer. Y entonces he estado haciendo una lista de distintos autores y claro, aquí pues vemos que cuando se estudia la filosofía tibetana, pues muchas veces los distintos autores están en desacuerdo, ¿no? Entonces los distintos autores que escriben distintos libros de texto van a tener opiniones variopintas. Y aquí ocurre eso. Entonces aquí tengo yo, por ejemplo, una lista de distintas definiciones y claro, dependiendo de la definición que le des a las cosas, se comportan de una manera o de otra. Y entonces hay definiciones diferentes sobre los fenómenos ocultos y los fenómenos obvios y dependiendo de los casos, pues a veces son incluso incompatibles. O sea, es imposible que un fenómeno oculto sea uno obvio y al revés, ¿no? Dependiendo de cómo los definan. Porque, por ejemplo, aquí tenemos una definición que es de Gumkien Gorampa. Gumkien Gorampa escribió un libro sobre el Oric y ahí decía que es todo aquello que se debe comprender mediante un concepto. Todo lo que se debe comprender mediante un concepto es un fenómeno oculto. Y entonces ahora ya nosotros tenemos que pensar o que se puede comprenderlo, mejor, que se puede comprender mediante un concepto. Entonces, en este caso, pues todos son fenómenos ocultos también. Nos pasaría como aquí, que hay 3 puntos, ¿no? Y luego, si queréis, mira, vamos a hacer esto como ejercicio. Si no avanzamos aquí, vamos a hacer esto como ejercicio. Os voy a poner el resto de definiciones y de autores en el grupo luego y vosotros me tenéis que decir si creéis que hay qué relación lógica, y podemos explicarlo para los que no lo sepan lo que es una relación lógica, vamos a poner, y tenéis que decirme qué relación lógica creéis que hay entre fenómenos ocultos y fenómenos obvios. ¿Os parece bien? Una especie de pasatiempo que vamos a hacer. Entonces, lo dejo para luego, ¿no? Tenemos aquí los distintos autores, las distintas definiciones y ya podemos ver qué piensa cada uno sobre esta relación entre los fenómenos obvios y los fenómenos ocultos. Entonces, aquí nos quedamos el otro día, ¿no? Diciendo que los fenómenos obvios y los ocultos tenían también divisiones. Entonces, los fenómenos obvios son aquellos que percibimos directamente con los sentidos convencionales. Recordemos que todo esto lo estamos diciendo en el contexto de la definición de las cogniciones inferenciales. No nos vamos a olvidar. Entonces, las cogniciones inferenciales no nos hacen falta para percibir los fenómenos obvios, porque estos son directamente perceptibles por los sentidos convencionales. Por lo tanto, si alguien te dice, ¿qué es una jarra? Pues no hace falta tú que formes un silogismo como muy complejo, sino basta con que le eches la jarra y digas, mira, pues es esto. La persona ve la jarra y se acabó. Eso pasa con todos los fenómenos obvios. Puede que para esa persona el fenómeno fuera oculto primero porque no lo conocía con una cognición directa, pero cuando tú se lo enseñas, pues ya está, ya sabes lo que es una jarra. Entonces, bueno, incluyen los objetos de los sentidos. Pues, ¿qué es un olor a aceituna? Pues lo mismo. No hace falta describir, además sería muy complejo, ¿no? Mucho más fácil ponerle a una persona las aceitunas que las huela. Luego, los fenómenos ocultos, eso sí que nos hace falta un método más avanzado para comprenderlos. Entonces tenemos los que son ligeramente ocultos, que para ellos basta con un razonamiento lógico válido, ¿no? Pueden ser inferidos, ¿no? Entonces, puede ser un sistema axiomático, como las matemáticas, por ejemplo, un sistema lógico necesitas para explicarle a la gente algo, ¿no? Entonces, si es un fenómeno oculto, entonces a esa persona no se lo vas a poder enseñar directamente como si fuera un objeto de los sentidos, ¿no? Vas a tener que hacer un silogismo, por ejemplo, que, eh, para decir que por ejemplo, el cuervo, es que no se me ocurre ahora una mejor, pero bueno, que el cuervo que está metido en una caja donde que nadie puede mirar, en este caso se vuelve oculto porque no es perceptible por los sentidos, pues es negro, ¿no? Pues entonces
puedes hacer un silogismo diciendo, teniendo en cuenta, considerando el sujeto, el cuervo que está en la caja que nadie puede mirar. Se sigue que es negro porque es un cuervo, ¿no? Y todos los cuervos son negros. Entonces, eso sería ya un silogismo, ¿no? Un silogismo bastante sencillo, ¿no? Aunque no sé si todos los cuervos son negros, pero bueno. Entonces, eh, este es el tipo de fenómenos ligeramente ocultos. No hace falta, perdón, inferirlos mediante un razonamiento lógico válido. Si los vas a enseñar a alguien, la manera de enseñárselo va a ser utilizando un razonamiento lógico válido. Y tú, para poder comprenderlos, también vas a necesitar un razonamiento lógico válido, como por ejemplo la transitoriedad o la vacuidad. Por ejemplo, la transitoriedad de la jarra no es algo que tú puedas ver directamente con los sentidos, sino que necesitas un razonamiento que alguien te diga, considerando el sujeto jarra, se sigue que es transitoria porque es un producto. Un producto significa que es algo que es construido, que es un efecto que ha sido construido, con lo cual ha tenido, cambia y cambia momento a momento, con lo cual ya es transitoria, ¿no? Y entonces luego tenemos los extremadamente ocultos, que como vimos solamente pueden ser conocidos a través de la autoridad escritural válida. Esto significa que son cosas de los aspectos sutiles del karma, son cosas que no, por ejemplo, que la ciencia no acepta, o sea, no estudia normalmente porque no se puede reunir, hombre, sí se pueden reunir pruebas, pero no se puede demostrar mediante un experimento científico de esos de doble ciego, todo eso, ¿no? Porque no, bueno, estos experimentos científicos supongo que serían los fenómenos obvios, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos la siguiente parte de la definición de la cognición inferencial, que dice surgida de su fundamento un silogismo correcto. Entonces, como hemos dicho, la cognición inferencial es un tipo de cognición que surge cuando a alguien le presenta, cuando tú le presentas a alguien un silogismo correcto. Cuando es falso, no, porque entonces no sería una cognición inferencial, sería una cognición errónea, por ejemplo, ¿no? Pero cuando es correcto y tú tienes, y te llegas a una derivación correcta, a una conclusión correcta, pues entonces tienes ese tipo de cognición. Eureka, el sonido es transitorio, ¿no? Que luego si vemos en algún momento la teoría de silogismos, pues estudiaremos los distintos tipos que hay de silogismos y cómo se puede, y cuáles son los métodos de derivación y todo eso según el sistema lógico tibetano. Pero bueno, aquí hemos puesto un silogismo que se llama griego bárbara, ¿no? Pero si A, entonces B, y A, luego B, ¿no? O sea, si algo... todos los cuervos son negros y esto es un cuervo, luego es negro, ¿no? Ese sería el silogismo en bárbara más clásico y este sería el silogismo natural que llamamos nosotros en el budismo. Entonces dice, considerando el sujeto sonido, se sigue que es transitorio porque es un producto. Entonces, como dijimos antes, estos verbos se pueden cambiar, pueden ser o tener. Entonces, compartirán de diferente manera los silogismos, ¿no? Tienen distintas reglas, dependiendo de si son silogismos naturales, como en este caso, que siempre van a utilizar esta es, o por ejemplo, causales, que pueden llevar a detener, ¿no? Y entonces, bueno, pues a través de un tipo de derivación lógica correcta tenemos una cognición inferencial y por eso dice surgida de su fundamento, necesita ese fundamento que es un silogismo correcto. Entonces, como dijimos, aquí vamos a ver otras dos de las condiciones, las cogniciones van a tener que tener tres, ¿no? Una cognición de enfoque, una inmediata, una dominante, que puede ser específica o común. Eso ya lo hemos visto. Y en este caso, en una cognición inferencial, vamos a cambiar la condición de enfoque por algo más genérico, una condición causal, más en genérico. Porque su condición causal va a ser ¿qué? Un silogismo correcto, ¿no? En este caso. ¿Surge de qué? De un silogismo correcto
de una cognición inmediata, que es el momento mental inmediatamente anterior, porque ya sabemos que necesitamos un continuo mental para poder hacer, para que surja una cognición, igual que para que tengamos el momento 17 de este vaso, ha surgido el momento 16 de este vaso, porque es un continuo que se llama sustancial. Sustancial es que es la misma sustancia, la misma cosa que va avanzando en el tiempo, ¿no? Digamos. Y luego su condición dominante, que en este caso es un órgano mental, ¿no? Hemos dicho que no era un órgano sensorial, no es gracias a los ojos, sino a nuestro pensamiento, ¿no? Ahí vamos a derivar nuestra consecuencia lógica mediante nuestro pensamiento. Vale, y entonces en este caso, como hemos dicho, la cognición de enfoque, en este caso sería la cognición causal, es un silogismo. Luego una condición inmediata es la cognición mental anterior, que está pensando en otra cosa, mira, que está pensando en el sol, por ejemplo. Y luego tenemos la condición dominante, que hemos puesto un cerebro, pero no es física, es mental, ¿vale? Es un órgano mental, no es un órgano físico, porque los órganos sensoriales sí son físicos, pero el mental no, según el budismo. Luego habrá otras opiniones en el mundo. Y entonces aquí tenemos el primer momento de cognición inferencial, que es una persona que está viendo humo, y dice, uy, en esta montaña hay humo, luego hay fuego, considerando el sujeto montaña con humo. Se sigue que tiene, en este caso no es, que tiene fuego porque tiene humo. Aquí la tenemos. Este es un silogismo correcto, considerando el sujeto montaña con humo. Se sigue que tiene fuego porque tiene humo. Esto es lo que está. Ese es el momento clic, que esta persona ha comprendido que en esa montaña hay fuego. ¿Por qué? Porque eso, ahora ya luego, en el caso cuando veáis teoría de silogismo, se verá esta relación, ¿no? Por ejemplo, es una de las relaciones que hay que probar para poder comprender un silogismo o para ver si realmente la conclusión es correcta, porque es cierto que siempre que algo tiene humo, tiene fuego, por ejemplo. Entonces ahí hay su debate, ¿no? Por ejemplo, alguien dice, teniendo en cuenta la boca del tío Tato, se sigue que tiene fuego porque tiene humo, porque el tío Tato fuma, ¿no? Por ejemplo. Y, en fin, a esos debates. Y luego tenemos aquí, bueno, esto es para compararla con una cognición directa sensorial, que ya hemos visto que tiene su cognición de enfoque, que en ese caso pues sería la manzana, ¿no? Que está percibiendo una manzana. Y su cognición mental inmediata pues sería el primer momento de haber conocido esa manzana, aunque luego, lo anterior a este, pues uno que estaba mirando otra cosa, y ahí llegas a ese continuo mental, vas para atrás, para atrás, y es la el primer momento de cognición de esta vida, y antes de eso está, bueno, en el feto, la madre, luego antes de eso el bardo, y luego la vida anterior, si vas para atrás, en ese continuo mental. Bueno, vamos a meditar si queréis, en la diferencia entre una cognición directa y una cognición inferencial. ¿Cuál es la diferencia? En que en una sea la condición, que en una sea la condición de enfoque o la condición causal, depende de cuál, sea un objeto sensorial o sea un silogismo. También, ¿cuál es la diferencia? Esto un poco. Que se parecen, ¿no? Una manzana y un silogismo en este sentido, para poder ambas hacer de objeto de enfoque o de objeto de condición causal, condición de enfoque. Cómo se posa la mente en ellas, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre posar la mente cuando la condición dominante es un órgano mental
y cuando la condición dominante es un órgano sensorial. Podemos identificar la mente. ¿Qué sería el objeto de enfoque cuando centramos la mente en el órgano mental? Bueno, si tenéis alguna pregunta, alguien ha levantado la mano para aquí saber. Ver, Saqueadita ha levantado la mano. Hola, ay, perdonad, soy Ana, ¿eh? Que he entrado, ahora me doy cuenta que he entrado con el otro, con la otra cuenta. Gracias, Tenzin. Mira, tengo dos preguntas muy cortitas. Cuando hablas de objeto vinculado, ¿tenemos que entender lo mismo que objeto de conocimiento o que objeto real? ¿Son sinónimos? Ah, muy buena pregunta. Cuando el objeto vinculado es el objeto con el que se vincula esa mente finalmente. O sea, porque también tiene el objeto de apariencia. En este caso, en los dibujitos sería la manzana, por ejemplo, en la conciencia sensorial, ¿no? Ese objeto sobre el que estamos hablando realmente, ¿no? Por ejemplo, el objeto de apariencia es, digamos, como un método, una herramienta para poder hablar sobre él, pero en realidad con del que estamos hablando es aquel, del objeto vinculado, ¿no? Y objeto de conocimiento se puede entender de varias maneras. De una manera general, todos los fenómenos son objetos de conocimiento. Todo aquello que existe es un objeto de conocimiento. Pero también se puede entender en un caso más específico como cuál es el objeto de conocimiento de esa mente particular, esa cognición particular. Y en este caso yo creo que mm, eh, no estoy segura, pero me parece que sí, que coincide, ¿no? Con el objeto vinculado. Tenemos, a ver aquí, el objeto vinculado. Entonces, en ese caso, porque sí que sería igual que el objeto de conocimiento.
Y después, ¿cuál es el tercero que me has dicho, perdona? No, y otro, y luego, bueno, y objeto real. El objeto real. Este solo lo has Bueno, dicho, este no estaba en ninguna diapositiva, pero lo has dicho alguna vez y también lo he apuntado. sí, bueno, en este caso el objeto real es, digamos, una terminología que he usado Sí, yo, que vale. no está en los libros, que es simplemente pues como para entender, ¿no? Para entender que estamos refiriéndonos al bolígrafo que existe ahí fuera, ¿no? Que no es el mental, ¿no? La imagen mental del bolígrafo. Por eso digo real, en el sentido, bueno, aquí podríamos decir cuando decimos real, es en el sentido de que cumple la función de un bolígrafo, ¿no? Sí, sí, perfecto, esto queda claro, sí. Porque el otro no, ¿no? El otro nos sirve para referirnos al bolígrafo, pero no cumple, porque no podemos pintar con la imagen mental de un bolígrafo. Vale, y luego otra muy rápida. Cuando hablas de fenómenos obvios y de fenómenos ocultos, o sea, ligeramente ocultos, el primero de los dos ocultos, ¿sería un equivalente a algo así como fenómenos empíricos versus fenómenos teóricos? Por ejemplo, que los fenómenos obvios fuera, por ejemplo, el agua, ¿no? Es algo empírico que nosotros tocamos, bebemos, etcétera, y el fenómeno ligeramente oculto sería como la fórmula H2O. Es decir, la teoría es lo mismo, pero Ujú. Sí. podría entenderse en estos términos también. Eh, Depende a qué definición nos atengamos y de qué, ¿no? De qué maestro y qué definición, porque como hemos dicho, hay pues como mucha dificultad de describir exactamente a qué se refiere con fenómenos ocultos y o ligeramente ocultos y fenómenos obvios, ¿no? En general sí, o sea, en general yo diría que se refieren a lo mismo, ¿no? Los fenómenos empíricos son aquellos que se pueden demostrar utilizando, utilizando métodos eso, ¿no? De conocimiento directo o a través de pruebas directas, ¿no? Con el fenómeno. Pero es el método de demostración y el método de conocimiento. Yo creo que a lo mejor entre la ciencia y el budismo hay un poco también de diferencia en el caso eh, de que la ciencia se ocupa únicamente de la demostración, mientras que el budismo también se refiere mucho al conocimiento propio, a cómo tú conocer las cosas a través de tu propia experiencia, ¿no? Sin tener que demostrárselo a otros, ¿no? Pero bueno, aquí también, en estos textos sobre cognición válida, sobre Pramana, como vimos el otro día, hay un capítulo sobre cómo conocer tú y otro siguiente capítulo sobre cómo demostrar, sobre cómo puedes a una tercera persona demostrarle lo que tú has aprendido a través, pero claro, esas cosas, por ejemplo, los ligeramente ocultos, los obvios es fácil, pero como hemos dicho, son cosas que se pueden demostrar a partir de simplemente mostrarlas, ¿no? Enseñarlas, ¿no? Mm, por ejemplo, pues, si dices, no, es que el agua cae para abajo, ¿no? Es un fenómeno observable, ¿no? Pues si alguien no se lo cree, pues es fácil, ¿no? Simplemente se lo puedes demostrar, ¿no? Por eso, esa era una cosa también muy graciosa que había entre los debatidores antiguos en la India, ¿no? Porque hay ciertas cosas que en el debate no puedes decir, ¿no? Cuando hablas, por ejemplo, sobre la vacuidad, ¿no? Pues si no, no puedes decir que algo no existe, porque si dices que no existe, te va a caer un buen palo, ¿no? Porque te van a decir, "Ah, entonces el palo este no existe, ¿no? Y ¡pum! Te van a dar por el palo. Entonces, Sí, claro, sí. sí, es algo que no puedes llevar a un campo de debate, ¿no? El nihilismo completo, ¿no? Porque que va a ser doloroso. Y entonces sí, claro, los ligeramente ocultos serían estos que son teóricos, que son demostrables a través pues eso, de cualquier sistema lógico de derivación correcta, ¿no? Digo yo, no sé en ciencia cómo se diría de otra manera, pero seguro que es parecido. Gracias, Sí, como, Tencent. ahora ya no sé cómo, claro, pues ya te metes en detalles, por ejemplo, lo de, que dices tú, la H2O, ¿no? Pues entonces que a lo mejor son moléculas, yo no sé si se pueden ver con cierto tipo de máquina, ¿no? Entonces ya una vez que entra la tecnología, entonces eso pues, se vuelven fenómenos obvios cuando ya se pueden ver a través de, ¿no? de una máquina suficientemente potente
o no, o no sé, ya sería también todo debatible, supongo. Si puedes ver las moléculas ahí y se las puedes demostrar a los demás, mira, mira, aquí hay dos moléculas de no sé qué tal. Entonces, pues igual se vuelven obvias también, ¿no? Sé. Ujú. Y a ver, ¿alguna otra pregunta? Ay, bueno, es que no nos ha dado tiempo a ver las divisiones de la cognición inferencial. Pero bueno, el próximo día ya vemos las divisiones. Vale, pues nada, vamos a Gracias. dedicar la clase de hoy, que este esfuerzo que hemos hecho hoy por reunirnos y por aprender nos sirva como un pasito más que nos acerque a la iluminación para poder ayudar a todos los seres. Muchas gracias. Gracias, Tenzin. Un Chao, abrazo. chao. Gracias. Muchas Chao. gracias a Muchas todos. gracias. Adiós. Muchas gracias.